Cordial saludo para todos nuestros queridos radioyentes que semana a semana nos acompañan en su programa Al abrigo de un sueño, que pretende destacar, resaltar la figura, el pensamiento y la obra del fundador del Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros. Y como lo hemos venido haciendo en los programas anteriores, estamos rescatando unas radiodramatizaciones de algunos de los cuentos del padre Rafael que hiciera en su momento en un aniversario de la Escuela de Medios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. Hicieron una selección de los cuentos y radiodramatizaron algunos de ellos, y hoy vamos a hacer un comentario, a escuchar el cuento y hacer comentario con mi compañero Eduardo de un cuento del padre Rafael que se llama Sinfonía en Blanco. Pero antes, cordial saludo, Eduardo. Igual para ti, Hans, qué gusto compartir nuevamente este espacio para conocer más de ese pensamiento, de esa creatividad, de esa manera tan particular que tenía el padre Rafael de comunicar la buena nueva, de comunicarnos a nosotros utilizando situaciones, personajes, circunstancias que muy cercanas a cada uno de nosotros, a nuestras existencias, para hacernos presente la persona de Jesús. Entonces vamos a escuchar la radiodramatización del cuento y luego hacemos los comentarios. Sinfonía en Blanco. Mamacita. Hijo, ¿qué quieres? Mamacita, hagamos un negocio. Malo ha de ser cuando me lo propones con tanta salamería. Pero a ver, dime. Que me hagas para mañana una casulla negra porque quiero cantar misa de difuntos. Mamita, si me lo haces, te doy un beso tan largo y tan duro que se oiga en todo este patio. Ay, hijito, pero si ya tienes ornamentos amarillos y azules y blancos, ¿para qué quieres uno negro? Mamacita, te digo que es que quiero cantar misa de difuntos mañana sábado. Ya me la sé de memoria. Sea por Dios. Pero te digo, a este paso vas a tener más ornamentos que la iglesia de San José. Y en pago adelantado, resonó en todo el patio lleno de flores el sonido de los besos más amorosos. Los azulejos que se estaban bañando en la pila sacudieron las alas asustados y dispuestos a la fuga. El chicuelo salió a la carrera, cogió la bicicleta para seguir trajinando alrededor de todas las eras del jardín. No había paso, por más estrecho que fuera, que no lo pasara con su ciclo. Ay, mijito, no timbres tanto que me vas a reventar los oídos. Mamacita, es que a las hormigas hay que pitarles para que se quiten. Si no, las pisan las ruedas. La madre cosía, a la brisa del surtidor del jardín, ropitas para los niños pobres, y a cada instante levantaba los ojos y los clavaba en el pedazo de su alma que volteaba por todas partes en su bicicleta. ¿Qué irá a ser de mi hijo en la vida? Es una promesa con sus ojos inteligentes, con su rostro de facciones enérgicas y purísimas, sobre todo puras. Es tan inocente. ¿Qué será de él? Esta es la pregunta angustiosa, llena de ilusiones y temores de todas las madres. Bueno, hijo, adiós. Te quedas estudiando la lección para esta tarde. Yo me voy para la media hora de adoración y de paso te compro la tela negra para la casulla. Gracias, mamacita. Encomiéndame al niño Dios. El muchacho se quedó mirando a la señora de un modo raro. Dejó la bicicleta contra la pared, acercó debajo de un jazmín florecido el mejor sillón de mimbre, se sentó muy serio y empezó a estudiar. Verbo es la parte de la oración que expresa acción o pasión. Y estudiando se quedó mirando el agua que caía a la taza refrescando el jardín. La miró y vio que era muy pura y transparente, aunque su alma lo era mucho más. Él no lo sabía, no sabía que era inocente. En eso consiste la inocencia, en no saberlo.
La señora temblaba de angustia al hacer su plegaria. Señor, tú lo sabes. Él es mi amor y es mi vida. Pero si ha de perder su inocencia, llévatelo antes. Llévatelo blanco. Llévatelo en flor. Presentía que Dios la iba a oír y sufría heroicamente. Mientras rezaba recordaba a su chico, recordaba el fervor extraordinario con que comulgaba diariamente, el gusto con que leía todas las noches Mi Jesús, su libro predilecto. Recordaba la piedad con que diariamente gastaba los 10 centavos de las onces en comprar un ramillete de claveles para la Virgen. La vendedora de flores, una vieja maracucha, lo conocía muy bien y le apartaba los más rojos y los más olorosos que traía de contrabando desde Venezuela. Mamacita. Hijo, ¿qué hay? ¿Estudiaste mucho? Pero, ¿por qué me miras así? ¿Será que me voy a morir? No digas eso. Aquí te traigo la tela para la casulla. Muéstramela. ¡Qué linda y qué negra! Ni en San José el padre se pone de esas. ¿Y cuándo me la hace? ¿Ahoritica? Ay, hijo, déjame llegar que estoy muerta. Al día siguiente, Agustincito comulgó el cuerpo de Cristo. Nunca lo había hecho con tanto fervor. Después se retiró con su madre a la casa para decir la misa cantada de negro. Caminaban en silencio por las bellísimas calles de la ciudad cuando el niño, cogiendo en sus manos las blancas de su madre y mirándola con una mirada especial, le dijo: Mamacita, ¿sabes una cosa? ¿Qué, hijo? ¿Sabes que hoy me voy? Después del desayuno, el angelín cantó misa de negro. Su mamá se la oyó complacida desde el costurero, donde trabajaba para los niños pobres. Señor, esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias. Por la noche, a esto de las 8, vino la muerte por él. Un síncope fulminante lo arrastró al paraíso. Médicos sabios quisieron arrebatarle la blanca víctima a la inexorable, pero ella venía de parte de Dios, y ante voluntades divinas de poco sirven trazas humanas. Y murió como un lirio. Era muy blanco para vivir en la tierra. Dejó a los niños cucuteños y colombianos, y a todos los niños del mundo, el ejemplo de una pureza perfecta. Y la madre deja también un ejemplo sublime. Los hijos son como las madres. La educación de aquellos pende de la santidad de éstas. Ante el cadáver blanquísimo de su hijo, la madre de Agustincito no derramó una lágrima. Estaba tranquila en medio del océano de su amargura. Le devuelvo a Dios mi hijito tan puro como Él me lo entregó. Entonces acabamos de escuchar este relato interesante, Sinfonía en Blanco. Vamos entonces con mi compañero Eduardo a hacer algunos comentarios de este bello relato del padre Rafael. Me llamó la atención que en este relato el padre Rafael pone nombre y apellido al protagonista, digamos. Un niño que apenas tiene 8 o 9 años. Una historia que puede inspirarnos en un momento determinado al escucharla cierta nostalgia, tristeza, melancolía, porque es una situación muy particular, muy especial, donde se ve la presencia de la muerte con esperanza, con ilusión. A lo mejor muchas veces hay familias que pueden pensar en algo similar, pensando sobre todo en el cuidado de los hijos, en protegerlos del mal, de circunstancias que pueden ser atentatorias de su dignidad, de su vida, como en este caso de su pureza. Entonces,
Vale la pena que lo reflexionemos, que lo miremos, porque uno se imagina también, hay todo un momento de alegría, de efusión, de vida, de ese chiquillo en su bicicleta paseando por ese jardín, que por lo que se escucha y por la época en que se relata, seguramente no era un jardín como esos que tenemos hoy, que ni se tiene muchas veces en las casas, porque el jardín o la zona verde es apenas una matera con una plantita que está ahí en algún rincón de la casa, sino que eran de esas casas de un pueblo, grandes, con espacios estupendos, maravillosos, según lo que nos cuenta el relato. Y entonces le hace este muchacho, este niño, le hace una petición curiosa a la mamá. Por el contexto del relato podemos entender, inferir que a él le gustaba jugar a la misa, a celebrar la misa, porque nos cuenta el relato que tenía ornamentos de varios colores. Y sin embargo, la solicitud de este niño a su mamá es que le hiciera para el día siguiente una casulla negra porque quería cantar misa de difuntos. Una petición, una solicitud muy particular. Y la mamá, y a cambio le ofrecía darle un beso intenso como contraprestación del favor que la mamá le podía hacer confeccionándole la casulla negra para la misa de los difuntos. Y la mamá le dice, pero mi hijo, ya usted tiene ornamentos amarillos, azules, blancos, ¿para qué quiere uno negro? Y entonces él insistía que quería cantar misa de difuntos, que se la sabía de memoria y que la quería hacer mañana sábado. Y entonces la mamá pues accede porque quería a su hijo y accede entonces a la solicitud de este niño. Recuerdo, y seguramente muchos de nuestros radioescuchas posiblemente vieron también por ahí un video que circuló hace algún tiempo de un niño que casi en medialenguas o apenas pronunciando muy claros sus palabras celebra la misa siguiendo lo que ha visto con su mamá cuando va a misa el domingo o el día entre semana. Seguramente es una mamá que va con más frecuencia a la Eucaristía y el niño aprende. Los niños sabemos que hay una etapa en que son como una esponja y que todo lo captan, todo lo aprenden, todo lo imitan, y entonces ese chiquillo hace algo similar a lo de este relato de este José Agustín Estrada, que es el personaje de este cuento, con nombre y apellido, lo ha puesto así el padre Rafael. Entonces, interesante porque uno cuando ve estos niños que copian, que imitan a los adultos, pues imitan cualidades, pero también a veces los defectos. Recuerdo ahorita de un sobrino que en un momento determinado empezó a caminar cojo y los papás todos preocupados qué era lo que le pasaba a ese niño, porque caminaba así cojo. Y entonces lo llevan donde el médico y el médico lo examina y dice, no, pero está bien, él no tiene ninguna dificultad. Entonces al fin se le ocurre a alguno preguntarle que por qué camina así, y dice, es que así camina el tío Luis. Entonces él está imitando al tío Luis. Entonces aquí pasa algo similar. Puede ser. Entonces decíamos ahora con Hans, antes de la grabación, antes de este programa, decíamos que en ese video que se presentó por YouTube muchas veces, ese jovencito también casi que regaña al público, como ve que hacen muchas veces los sacerdotes en la Eucaristía, regañando al que llegó tarde, o no sé qué, o no sé cuándo. Entonces están copiando lo que ven, y eso es un reto, por ejemplo, porque nos muestra que los niños aprenden fundamentalmente más que por los discursos, por lo que ven. Por eso los valores se transmiten no con discursos, no con enseñanzas, sino con testimonio. El papel del testimonio, del ejemplo, es fundamental. También me llama la atención al comienzo del relato el uso del idioma.
el padre Rafael usa un término que para mí es nuevo. Dice, malo ha de ser cuando me lo propones con tantas zalemas. ¿No? Zalema es salamería, como tratando de convencerla a la mamá. Y entonces también eso nos da a indicar la riqueza de vocabulario que manejaba el padre Rafael, lo cual hace inferir que era un lector avesado, un lector empedernido, como dicen, un buen lector, porque el vocabulario se enriquece a través de la lectura y luego se refleja en la escritura, que es el caso pues del padre Rafael. Entonces, junto con el nombre que nos contó Eduardo hace un momento de este personaje, también el padre nos contextualiza que esto sucedió en Cúcuta. En Cúcuta, en el hogar en uno de los hogares más cristianos y más elegantes de la ciudad de las palmeras y de los almendros en flor, que es Cúcuta. Y que fue más o menos en el año 38. Seguramente era un recuerdo que el padre tenía y lo volvió cuento, lo volvió narración, y luego la Escuela de Medios lo volvió un radio dramatizado. El niño le había ofrecido como contraprestación a ese favor de la mamá un beso, y dice el relato, y en pago adelantado resonó en todo el patio lleno de flores el beso más sonoro y más duro. Los azulejos que se estaban bañando en la pila sacudieron las alas asustados y dispuestos a la fuga. Los pajaritos se asustaron del ruido. Uno imagina la situación, y vuelvo a decir respecto de ese que anota el padre ahí, un patio grande con flores, hay pajaritos que están seguramente en alguna fuente, y el beso tenía que ser muy fuerte para que se escuchara precisamente en ese patio. Es que estoy pensando, imaginando, evocando esos patios de estas casas grandes con un pasillos al lado y lado, y seguramente con algunos árboles, con frutales, con matas de diferentes colores, con plantas diferentes, con diversas, con caminitos allí, porque dice que el chiquillo va a recorrer por esos caminos rápido, veloz en su bicicleta. Entonces, para muchos de nosotros esta es una evocación maravillosa, muy significativa, muy expresiva, de vida, de vitalidad. Y obvio, la vitalidad de un niño que tiene 8 años. Sabemos que un niño de 8 años nos agota, porque tiene una dinámica, tiene un entusiasmo que los adultos difícilmente logramos estar a su ritmo. Y pienso en algún momento en mi hijo, por ejemplo, que a veces en unas vacaciones realmente nos descansábamos solamente cuando se dormía, porque de resto era detrás de él, tratando de ayudarle, respondiendo a sus exigencias, y fue realmente muy intenso. Entonces me parece que eso es lo que pasa con este chiquillo, según lo que nos cuenta el padre Rafael. Mucha energía de este niño, montando en bicicleta, haciendo ruido. Cuando el padre describe, y lo que comentabas, Eduardo, de esas casas amplias de patio, de fuentes, de flores, eran lo que los antiguos llamaban las casas solariegas, porque tenía un espacio muy grande para entrar el sol, y entonces uno se cansa de imaginar en la descripción que hace el padre Rafael de ese contexto, de ese paisaje, de esa casa. También nos dice el relato del padre que la mamá de este chicuelo también solía tejer y coser ropitas para los niños pobres, y entonces de todos modos estaba pendiente de su niño que estaba montando bicicleta ahí alrededor del patio,
y entonces en ese contexto se despide el muchachito y sale corriendo. Y la mamá se pregunta qué iría a hacer o el padre le pregunta qué iría a hacer de su hijito en la vida. Era una promesa el chico, con sus ojos inteligentes, con su rostro de facciones enérgicas y purísimas, sobre todo puras, perfectamente inocente en sus 8 años, ya largos años. ¿Qué sería de él? Esta es la pregunta angustiosa, llena de ilusiones y temores de todas las madres. Todas las madres, todos los padres, pero especialmente las madres se preguntan realmente cuál es el futuro del hijo, para dónde va, qué camino irá a recorrer, cuáles serán sus realizaciones, las dificultades que va a encontrar, las promesas que va a poder cumplir. Esa es una inquietud muy fuerte y que está precisamente en la vida de todos los padres, de todas las madres especialmente, y que en este caso el padre Rafael nos lo recuerda. ¿Qué irá a hacer de ese hijito en la vida? ¿Qué irá a hacer? ¿Qué va a pasar con él? Ahora vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Ser testigos como Rafael. Ser testigos como Rafael. En la obligación de ser felices y de hacerse felices. Y regresando de la pausa, continuamos nuestros comentarios sobre este relato tan interesante del padre Rafael, de este cuento Sinfonía en Blanco. Antes de la pausa habíamos dicho que el niño estaba montando bicicleta en el patio y se está despidiendo de la mamá, y la mamá también le dice: bueno, hijito, adiós, te quedas estudiando la lección para esta tarde, yo me voy para la media hora de adoración, de paso te compro la tela negra para la casulla. Y el muchachito le contesta: gracias, mamacita, encomiéndeme al niño Dios. Se nota pues que era un niño piadoso, 8 años, seguramente ya había hecho su primera comunión, y se nota pues también que el contexto era una familia cristiana, donde el ambiente favorecía la piedad de los miembros de la familia, y pues estaban muy cerquita de Dios en ese sentido. Ahí me llama la atención ahí que coloca el padre en el texto, que los radioescuchas no lo ven claro, entre comillas, la media hora de adoración, cuando generalmente es 1 hora. Entonces ella va a participar en una parte de ese momento de adoración porque está preocupada, porque está pensando qué pasa con su hijo, qué va a pasar. Hay algo en su intuición, en su sentimiento, que la hace pensar que va a ocurrir algo particular, va a ocurrir algo que la va a marcar, que va a ser significativo en la vida de ella y en la vida de su hijo. Entonces es interesante ese punto, y más se confirma esa conexión entre madre e hijo cuando el padre Rafael cuenta que el chico se quedó mirando a la señora de un modo raro y que dejó la bicicleta con ese timbre que hacía resonar, y que la mamá le dijo que por favor no timbrara tanto porque ya era aturdidor el ruido que producía. Pasa un momento de paz, un momento de tranquilidad, de silencio, de estar sentado, leyendo, estudiando, junto, como dice ahí el relato que escuchamos, junto a un jazmín florecido, y junto también a un agua, a un surtidor, que él con el pie lo mueve y salpica, y entonces repite lo que está estudiando. Estudia hablando y escuchando las memorias, las formas de aprender que existen y que son, cada uno tiene la propia. Entonces este es un relato muy detallado, muy cercano y muy conocedor como de las experiencias de las personas, con detalles pequeñitos pero que
hacen que la imaginación como que elabore esa escena, como que la reconstruya y encuentre en eso algo significativo. Hemos comentado en relatos anteriores cómo la capacidad del padre del uso del idioma nos recrea el ambiente, ¿no? Y en este párrafo pues ahí está la prueba del jardín florecido, del agua, de los pajaritos. Uno pareciera pues estar ahí metido en la situación. Y también de lo que repetía el muchacho al estudiar. Verbo es la parte de la oración que expresa acción o pasión. Realmente estaba estudiando la lección del castellano y entonces estaba aprendiendo pues la definición de verbo y entonces vemos en ese contexto la descripción detallada que hace el padre de esa situación. Y continúa diciendo el padre, y estudiando se quedó mirando el agua que caía de la taza refrescando el jardín. La miró y vio que era muy pura y transparente, aunque su alma lo era mucho más. Él no lo sabía, no sabía que era inocente. En eso consiste la inocencia, en no saberlo. Qué interesante definición de inocencia. Quizá pensó en su vida futura o en que pronto iba a morir y que cristalizaría eternamente en blanco como la nieve. No sabía que al día siguiente estaría aprendiendo la lección del amor eterno en los edenes del cielo. Aquí ya se pronostica un poco el desenlace del relato y también la preocupación de la mamá. Ellas que tienen ese sexto sentido, esa intuición femenina, y las mamás que tienen una percepción especial con relación a sus hijos. Sí, uno conoce, y perdón que vuelva a decir cosas cercanas a mi familia, pero yo recuerdo que mi esposa, estábamos a veces en la sala, el hijo estaba durmiendo, y de golpe decía, el niño se despertó, está llamando. Pero yo no oía nada, pero ella iba corriendo, y sí, preciso, eso estaba ocurriendo. Esa sintonía tan particular que se da entre la mamá y el hijo, por estar conectados ellos profundamente en el vientre materno, compartiendo el alimento, la sangre, la respiración. Eso genera una dinámica muy particular, muy específica, que hace que esa conexión madre-hijo sea tan profunda. Por eso a veces uno puede entender que en las familias, que nos falta con frecuencia lo que hemos llamado coloquialmente la oveja negra, a veces el hijo oveja negra o la hija oveja negra es la que más capta el amor de la madre, la preocupación de la madre. No porque no quiera a los otros hijos, sino porque ella sabe que hay ahí necesidad de más afecto, de más cariño, de más apoyo, buscando que el hijo o la hija pueda cumplir con sus objetivos, con sus propósitos, con lo que sueña. Ojalá que sueñe, invitarla a que haga eso. Entonces, esa conexión es muy importante, es algo, me parece que es la expresión mejor de lo que es sinergia. Es una sinergia muy especial, no solamente madre e hijo, sino que esa conexión entre los dos es mucho más que la energía de cada uno. Así es, y en este avance del relato nos cuenta el padre que la oración que estaba haciendo la mamá de este muchacho allí en la media hora de adoración. Dice, entre tanto, su madre arrodillada en un reclinatorio ante el altar de la iglesia con la cinta roja de la asociación rezaba. Y era su oración lo mismo de sublime y de cristiana que la de Blanca de Castilla. Señor, tú sabes, Señor, tú lo sabes, Él es mi amor y es mi vida, pero si ha de perder su inocencia, llévatelo antes, llévatelo blanco, llévatelo en flor. La señora temblaba de angustia al hacer esta plegaria. Presentía que Dios la iba a oír y sufría heroicamente. Así son las madres cristianas. Mientras rezaba, recordaba a su chico, recordaba el fervor extraordinario con que comulgaba diariamente, el gusto con que leía todas las noches un ratico en su libro predilecto, Mi Jesús,
que se había hecho comprar cuando lo vio entre los regalos de primera comunión de un compañerito. Pasaba ante sus recuerdos sobre todo su modestia angelical y virginal. De nadie se había dejado ver en el baño, ni aun de su padre. Y para echarse al agua había conseguido unos calzones sumamente gruesos. Era muy pudoroso según el relato. Recordaba la piedad con que diariamente gastaba los 10 centavos de las 11 en comprar un ramillete de claveles para la Virgen. La vendedora de flores, una vieja maracucha, lo conocía muy bien y le apartaba los más rojos y los más olorosos que traía de contrabando desde Venezuela. Qué interesante esa descripción tan detallada que el padre hace, hasta del aroma de las flores y la mención del contrabando y todo eso y de la vendedora que era de Maracaibo. Blanca de Castilla, la menciona el padre Rafael, y yo quise saber quién era Blanca de Castilla, porque dice que la oración de Blanca de Castilla, y la cita, Blanca de Castilla fue la infanta de Castilla y reina consorte de Francia por su matrimonio con el rey Luis VIII, madre del rey Luis IX de Francia, quien fue canonizado. Entonces, esta madre seguramente oraba como esta señora, la madre de este chicuelo, que decía a ella: Señor, tú lo sabes, eres mi amor y es mi vida, pero si ha de perder su inocencia, llévatelo antes, llévatelo blanco, llévatelo en flor. Esa era la oración de Blanca de Castilla frente a sus hijos. Recordemos que uno de ellos fue canonizado. Qué interesante la referencia, y que la mamá de José Agustín oraba como Blanca de Castilla. Ahí se nota también de las lecturas del padre, su amplio conocimiento de la historia, de la literatura, al hacer esa alusión. Qué interesante ese comentario, Eduardo, porque nos pone en contexto también del amplio repertorio que tenía el padre Rafael de sus lecturas y de cómo aprovechaba pues para sus relatos todo lo que aprendía en sus lecturas. Esa mezcla de lo cotidiano, el contrabando de Venezuela, con este conocimiento de otras expresiones, de otros momentos, de otras personas, eso es realmente significativo, muy interesante, porque de ahí puedes sacar de un lado y de otro enseñanzas que nos son válidas para nosotros hoy. Así es. Y sigue contando el padre en el relato que cuando el tiempo de la adoración terminó, el de la señora, el de la mamá, la madre salió de la iglesia y pasó por las tiendas donde compró la tela negra para la casulla de su hijito. Iba a cantar misa de Requiem al día siguiente, sábado. El ite misa se lo contestarían los ángeles a las puertas del paraíso, lo que nos hace presentir que este niño iba a fallecer al día siguiente, con esta alusión de el ite misa, que era en latín podéis ir en paz, era la frase final que hacían los sacerdotes a los fieles al final después de la bendición final de la misa. Y ese diálogo que escuchamos en la representación que se hizo, esa dramatización que hizo la Escuela de Medios, ahí se palpa como esa circunstancia esa intuición que cada uno tenía, pero a la vez como cierta resistencia. Cuando ella dice: ¿será que me voy a morir?, dice el chiquillo, y la mamá dice: no digas eso, aquí te traigo la tela para la casulla. Entonces es esa pugna, esa lucha entre lo que no quisiéramos y lo que quisiéramos, lo que se intuye y lo que por otro lado nuestra razón pensaría que era mejor que no. Y entonces esa petición de que por favor le haga pronto esa casulla tan negra como que ni siquiera en la iglesia de San José la tienen, pues lleva precisamente a la madre a
ponerse luego un momento de descanso a la tarea. Y nos dice el padre Rafael que al día siguiente Agustincito comulgó el cuerpo de Cristo. Nunca lo había hecho con tanto fervor. Confirma lo que tú decías, lo que tú pensabas, que ya había hecho la primera comunión, claro, porque en ese momento él comulgó el cuerpo de Cristo y lo hizo con tanto fervor, con tanta acogida del amor del Señor, que ella le llama la atención y el padre lo relata. Y que después se retiró con la madre a la casa para decir la misa cantada de negro. Eso, y me llama la atención también en todo el relato que no hay mención de que estuviera enfermo el niño. Sin embargo, ambos tenían la intuición de que algo iba a pasar. La mamá, con su sexto sentido, y el niño también presentía algo. Y tal vez el deseo de la casulla negra tenía que ver con el tema. Entonces, dice que saliendo de la misa, caminaban en silencio por las bellísimas calles de la ciudad, cuando el niño, cogiendo en sus manos las blancas de su madre y mirándola con una mirada especial, le dijo: mamacita, ¿sabes una cosa? ¿Qué, hijo? ¿Sabes que hoy me voy? ¿Qué tal? ¿Cómo quedaría esa mamá electrizada por la pregunta? Confirmando lo que ella pensaba, lo que ella intuía. Las dos intuiciones se conectan y lleva un momento dramático, ciertamente. Me llama la atención que el título del libro, del relato, es Sinfonía en Blanco, y aquí acaba de decirnos que las manos blancas de la mamá, como también las manos blancas del hijo, y el blanco de la nieve, que asocia con la muerte. El lirio. Y el lirio. Entonces, el blanco está permanente, es una sinfonía de blanco, confirmando el título del relato. Y dice el relato: después del desayuno el angelín cantó misa de negro. Su mamá se la oyó complacida desde el costurero donde trabajaba para los niños pobres. En todo el patio se oían Dominus Vobiscum, los prefacios repetidos que más parecían en hebraico que en latín, de una liturgia complicada e infantil. ¿Soñaría el angelito ser algún día sacerdote? Tal vez, pero Dios veía que era demasiado puro para quedarse en la tierra. El día lo pasó feliz, como siempre, en el jardín de infantes, donde estudiaba. Un sábado, como pasaba en una época, que los sábados también se estudiaba. Hasta mediodía. A mediodía. Porque el miércoles entre semana, por la tarde, era tarde deportiva. Entonces se aplicaba el sábado. Yo trabajé en un colegio Refus, que era famoso precisamente porque seguía con esa tradición. Y los padres de familia no eran muy contentos porque el sábado, que era el día en que les tocaba o querían ir a pasear, tenía que esperar a que los hijos salieran del colegio. Entonces, lo asocio con esa circunstancia. Pero aquí no, aquí sí iba a estudiar, y llegan las horas de la noche y viene el momento dramático, el momento de cierre de esta historia. Y entonces dice el relato: por la noche, a eso de las 8, vino la muerte por él. Un síncome fulminante lo arrastró al paraíso. Médicos sabios quisieron arrebatarle la blanca víctima a la inexorable, pero ella venía de parte de Dios, y ante voluntades divinas de poco sirven trazas humanas. Qué expresiones tan interesantes, ¿no? Muy literarias. Y viene aquí uno de los detalles históricos más emocionantes y edificantes para las madres, dice el padre mismo, advierte: todos los relatos, los cuentos del padre tienen moraleja, como las antiguas fábulas, pero aquí la anuncia él mismo. Cuando los médicos llamados quisieron, en su afán de devolver a la vida al que ya estaba lejos de ella, desvestirlos para hacerle frotaciones en todo el cuerpo, la madre se lo impedía, queriendo salvaguardar el pudor impoluto y virginal de su hijo. Ya en el relato nos habían contado que ni siquiera se dejaba ver cuando se bañaba de sus propios padres, y que al bañarse también en piscina o en río
tenía unos calzones gruesos, dice el relato. Y entonces la mamá protegió pues el pudor también, salvaguardó el pudor de su hijo. Y dice el padre: oh raza sublime de las blancas de Castilla, que nunca se extingue en la Iglesia Católica, bendita y gloriosa seas. Haciendo esa comparación que ahora Eduardo nos comentó de Blanca de Castilla en su oración y de la oración de esta mamá por su hijo. Aquí, en la valoración del cuerpo, de la pureza del cuerpo, de la dignidad del cuerpo, que nos recuerda algo que es importante en la doctrina, en el pensamiento cristiano: el cuerpo como templo del Espíritu Santo, de la invitación que tenemos todos, el compromiso que tenemos todos de cuidarlo, de protegerlo, porque ahí está presente el Señor. Entonces, a veces cuando no vemos en estas circunstancias, en una tendencia que se ha hecho desde los años 90 muy fuerte, ese culto al cuerpo, de tantos recursos, tantas mercancías, tantas cosas que se hacen en favor del cuidado del cuerpo, pero no el cuidado por la protección, no el cuidado del cuerpo para cuidar su pureza, por ejemplo, sino el cuidado del cuerpo para exhibirlo, para mostrarlo, para llevar a todas estas expresiones que hemos encontrado del desnudismo, de otras manifestaciones completamente diferentes a esta. De eso parecería que la madre estaba previniendo a su hijo para que se mantuviera más bien en la línea del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y me estaba acordando también que el Papa Juan Pablo II, en una serie de 129 catequesis, habló de la teología del cuerpo, del valor del cuerpo para el cristiano. Y ya para cerrar nuestro relato, dice el padre: y murió como un lirio, era muy blanco para vivir en la tierra, dejó a los niños cucuteños y colombianos y a todos los niños del mundo el ejemplo de una pureza perfecta. Y la madre deja también un ejemplo sublime: los hijos son como las madres, la educación de aquellos depende de la santidad de ellas. Qué conclusión tan hermosa que hace el padre. Infortunadamente se nos terminó el tiempo. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias por su amable sintonía y los esperamos la próxima semana. Dios invitaba a seguirle solo a Él, a imitar y transformarse en Jesucristo, sumergirse en su amado infinito.